De lo que he estado viendo en las noticias esta semana, quizá la más relevante en geopolítica es que Donald Trump se está pensando si atacar Irán. Están las relaciones de Estados Unidos e Irán muy candentes, muy caldeadas. La razón principal yo creo que es que a Trump le preocupa la carrera nuclear de Irán. Le preocupa el programa nuclear y que el día de mañana cuente con armas de destrucción masiva, si no cuenta con ellas ya, que igual ya las tiene. Le preocupa que un estado como Irán, digamos que oprime a sus ciudadanos, que les obliga a seguir unos dictados culturales y religiosos. Ya sabemos que la mujer pues tiene una obligación de taparse el cuerpo. Defienden un estado que proviene de Dios, es decir, el gobierno es legitimado por Dios. Evidentemente esto en las democracias occidentales pues no lo quieren ni ver. O sea, el Estado de Irán intenta promover ese tipo de Estado en todo el mundo. No sabemos en un futuro, si tuviesen más armas nucleares, si tratarían de imponernos a todos ese modelo de Estado, ¿no? Y si tratarían de conquistar el mundo entero bajo ese modelo de Estado. Entonces eso es muy preocupante. Estados Unidos no quiere que Irán progrese con respecto a esas armas nucleares. Entonces está intentando llegar a un acuerdo con Irán. Ha habido varias reuniones diplomáticas entre representantes de Estados Unidos y representantes de Irán, pero al parecer de momento no han llegado a ningún acuerdo. Yo entiendo que Estados Unidos lo que quiere es controlar ese progreso nuclear y fiscalizarlo, fiscalizar la adquisición de uranio por parte de Irán para estar un poco al loro de lo que va sucediendo ahí, y si la carrera nuclear pues llega demasiado lejos, pues intervenir y cortarla de raíz. Pero claro, quiere estar al loro, quiere poder controlar todo aquello, ¿no? Y que haya una transparencia, un acuerdo de transparencia en el que Irán pues va exponiendo los progresos que va haciendo con respecto a esas armas nucleares. También el peligro de ser un estado fundamentalista, como estaba comentando antes, un gobierno legitimado por Dios, que eso pues también supone un peligro para el mundo entero y especialmente para las democracias occidentales, con estados soberanos que tienen el poder legitimado en unas votaciones o en una democracia a través de los votos del pueblo. La verdad que es un tema complicado. Yo no sé si llegará a haber una guerra. Espero y creo que no la va a haber. Como mucho, lo que va a intentar Estados Unidos es derrocar el gobierno. Porque es cierto que entre la población de Irán hay muchos disidentes, hay muchos renegados que están en contra de las ideas del gobierno de Irán y que quieren, no sé si exactamente una democracia, pero sí que quieren más libertades para el pueblo y que no vengan tantas prohibiciones y tantas imposiciones desde su gobierno, ¿no? Como existe ahora mismo. Entonces yo creo que Estados Unidos podría intentar derrocar al gobierno en Teherán, y eso evitaría a lo mejor un conflicto armado con más daños, más peligroso o más oscuro, vamos a decir. Vamos a ver qué es lo que sucede los próximos días. De momento la situación está muy candente y bueno, esperemos que lleguen a una solución. Yo opino que Donald Trump te puede gustar más o menos. Te pueden gustar algunas cosas que hace, otras no, otras te parecen locuras, ¿vale? Yo lo puedo aceptar, lo puedo entender, pero creo que nadie puede negar que en relaciones diplomáticas es el puto amo. Ha evitado varias guerras, siempre llega a acuerdos a través del dinero. Y al final creo que eso es muy positivo de cara a la paz mundial.
Entonces confiemos en que esta vez pues sucederá algo parecido. Que yo creo que sí, ya nos enteraremos en los próximos días. Otra noticia que me ha llamado la atención es que ha habido un motín en una cárcel de Cuba. Un motín de los presos que estaban diciendo ¡Viva Trump! Como haciendo un llamamiento a que venga a Cuba a liberarlos a ellos también, ¿no? Ya sabéis que en Cuba hay muchos presos políticos. El régimen de Cuba, el régimen comunista de Cuba, es un régimen opresor que a todo aquel que se manifieste en contra o con ideas contrarias al régimen, pues los encarcelan y muchos de ellos se ven obligados a exiliarse, como es el caso del líder de la oposición, que se llama José Daniel Ferrer. Se ha visto obligado a exiliarse de Cuba, porque es que si no lo meterían en la cárcel. Y en esas cárceles, al igual que sucedía en Venezuela, pues hay torturas y les hacen a los presos barbaridades. Y muchos de esos presos pues son políticos, ¿no? Su delito, para que nos entendamos, es manifestarse en contra del régimen existente. Entonces eso es una barbaridad. Los presos políticos, o sea, las cárceles se han enterado de lo que ha sucedido en Venezuela y dicen, también queremos que nos liberes, Trump. Entonces creo que se escuchaban algunos gritos de ¡Viva Trump! O algo así. Al final piden eso, la liberación, pero claro, eso es más complicado, primero porque Estados Unidos necesitaría una excusa como la del cartel de los soles en Venezuela. Donald Trump invadió Venezuela o derrocó el régimen de Maduro con la excusa de que, la excusa me refiero de cara a la ONU y a la presión internacional. La excusa de que Maduro lideraba el cartel de los soles, un grupo terrorista, narcotraficante, que estaba trayendo consecuencias negativas a Estados Unidos porque había mucha droga que provenía de Venezuela, provenía de ese cartel de los soles y acababa en Estados Unidos. Entonces, con esa excusa invadió Venezuela y bueno, parece que ahí ha quedado todo. Pero claro, en Cuba es más complicado. Es más complicado buscar una excusa para invadir y quizá no sabemos tampoco qué relación tendrá actualmente Cuba con Rusia. No sabemos si Rusia podría meterse ahí en esa guerra y podría liarse la marimorena. Esto ya no lo sé muy bien, pero creo que es una razón también a tener en cuenta a la hora de pensarse Estados Unidos si libera o no libera Cuba. Yo creo que ahora mismo Trump está con el tema de Irán, tiene otras prioridades y de momento creo que en Cuba no se va a meter. Pero bueno, ahí están los presos políticos de Cuba luchando. Bueno, y mucha gente que está oprimida y está callada sin rebelarse porque dice, si hablo es que me van a torturar en las cárceles. Porque además son cárceles que por lo visto no permiten visitas, están en unas condiciones muy malas, con poca comida, con plagas, con sarna, con chinches, no tienen camas, no tienen... O sea, están encerrados como si fueran esclavos. He visto un vídeo muy interesante, que lo vamos a ver así un poco por encima, 1,5, del líder de la oposición, José Daniel Ferrer, que, como he dicho antes, ha tenido que exiliarse a Estados Unidos, reside en Miami, si no me equivoco, porque allí en Cuba, pues, o bien se lo cargaban, o bien lo metían en la cárcel con esas condiciones tan desastrosas, ¿no? Vamos a ver lo que comenta José Daniel Ferrer en el vídeo este. ¿Tiene usted información oficial por parte de sobre lo que ha sucedido hoy en la cárcel cubana? Es decir, este intento de suicidio, este motín, ¿qué puede proveernos? Bueno, sí, las últimas informaciones que tenemos son gracias a familiares de presos políticos y comunes en ese penal de la provincia de Ciego de Ávila. El régimen no se ha pronunciado hasta el Muy buenas, Traye. Bienvenido, amigo. momento de manera oficial sobre lo que aconteció durante la tarde, la noche de ayer y la madrugada y la mañana de hoy. Las últimas informaciones que hemos recibido
hablan de muchos reclusos heridos, porque le dispararon con balas de goma, le aplicaron gases lacrimógenos en abundancia y los fueron sacando y golpeando. Los apalearon a muchísimos de los presos que participaron del motín, de la protesta. Los han estado trasladando hacia otras prisiones, principalmente la prisión Kilo 8. Bueno, no sabemos cómo fueron las protestas de la cárcel. Según José Daniel Ferrer, pues fueron unas protestas pacíficas donde simplemente se estaban manifestando en contra del régimen de Cuba y tal. No sabemos a ciencia cierta si esto fue realmente así o no. No sabemos si hubo más violencia a la cuenta o no. Pero el caso es que la reacción de los guardas en la cárcel pues fue muy desproporcionada, ¿no? Los golpearon, les pegaron, los encerraron, los torturaron, en fin. Así es como lo cuenta. En Camagüey, prisión de máxima severidad conocida también como Se me perdió la llave. Y hacia la otra prisión camagüeyana, cercana a Kilo 8, Kilo 7. Otros, los familiares me dicen que supieron que lo pasaron a una unidad de instrucción penal en Ciego de Ávila porque piensan procesarlo de inmediato. Y lo más dramático es que varias fuentes hablan de que hay varios reclusos muertos y más de una treintena gravemente heridos. Bien, ahora José Daniel, esto que usted nos está comentando es bastante grave y entiendo usted, porque lo conversamos en otras oportunidades, ha denunciado por años la situación en los centros penitenciarios, en las cárceles de Cuba. ¿Qué es lo que hay dentro de las cárceles de Cuba que se diferencia, por ejemplo, de las cárceles del resto de Latinoamérica? Bueno, la primera demostración de que son prisiones totalmente diferentes es que el régimen castrocomunista no permite ningún tipo de monitoreo, ningún tipo de visita, ya sea de la prensa extranjera, ya sea de periodistas independientes o de organizaciones de derechos humanos, de la Cruz Roja Internacional, de Human Rights Watch, Amnistía Internacional. El régimen castrocomunista nunca ha permitido ese tipo de visitas dentro de sus prisiones, y menos durante los últimos años, donde los niveles de crueldad, de violencia, de golpes, tortura, el hambre extrema, las enfermedades, tuberculosis, escabiosis o sarna, los chinches y otras plagas, otros vectores, afectan grandemente a la población. Claro, básicamente que viven ahí en unas condiciones terribles, ¿no? Y lo peor de todo es que muchos de los que están ahí dentro son simplemente presos políticos. Como he dicho antes, su único delito es manifestarse en contra del régimen cubano. Y están ahí en unas cárceles en esas condiciones terribles. Penal en general, tanto a los presos políticos como a los presos comunes. Estamos hablando de prisiones donde cuando hay recluidos 1000 hombres, siempre hay 200, 300 y hasta más prisioneros que están desnutridos, que parecen personas salidas de un campo de concentración nazi en la década de 1940. No, increíble. José Daniel, ¿podemos decir entonces que el régimen cubano utiliza el sistema penitenciario como un mecanismo vil para controlar, para tener control social, para controlar especialmente a los disidentes, que me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, es la mayoría de cubanos? Claro. Sí, de la misma manera que hay religiones que le dicen a sus fieles que una mala conducta le puede ocasionar ir al infierno y no al paraíso. De esa misma manera el régimen castrocomunista le dice siempre a la población cubana y a la oposición pacífica: si me retas, si te manifiestas en mi contra, si haces oposición, te mando al infierno. Y si no crees en el infierno de la Biblia, que narra la Santa Escritura, acuérdate que en Cuba sí hay un infierno y se llama el sistema penitenciario castrocomunista. Por eso es que ha existido siempre en Cuba tanto temor entre la población de oponerse al régimen, porque saben qué va a pasar con ellos en las cárceles de la dictadura. Claro. O sea, básicamente, con eso no es suficiente. Al final allí en Cuba están oprimidos, igual de oprimidos que estaban en Venezuela, y se han amotinado en una cárcel pidiéndole a Trump que venga a liberarlos a ellos también. Es más complicado, no creo que suceda, al menos a corto plazo, pero bueno, iremos viendo qué pasa en los próximos días. Como ya hemos comentado, Trump ahora mismo está con el tema de Irán y no creo que ponga el foco ahora mismo en Cuba, pero sí que es verdad que, oye, tarde o temprano en Cuba las organizaciones internacionales tendrían que hacer algo. La ONU al final yo creo que sí, que lo denuncia el abuso de derechos humanos que existe en ese tipo de países, pero al final no sirve para nada, no hay ninguna intervención, no hay ningún intento de derrocar a ese régimen dictatorial ni nada. Con lo cual, pues bueno, ya veremos. Es una pena. Me parece muy dolorosa la situación que están viviendo los cubanos. Me parecía muy dolorosa la que estaban viviendo los venezolanos y me imagino que también las secuelas que estarán sufriendo los venezolanos ahora, aunque ya el régimen de Maduro haya sido derrocado.
Es muy triste, pero bueno, esperemos que en un futuro pues haya posibles salidas de mejora. Bueno, aprovecho también para comentar por encima el fracaso en las últimas elecciones locales de Aragón, del PSOE, que eso ya está apuntando maneras en las elecciones generales, aunque el CIS siga diciendo que va a ganar las elecciones el PSOE. Yo entiendo que eso no es real, o sea que ese estudio no es real y está totalmente manipulado y sesgado por el gobierno del que depende el propio CIS. Pero bueno, ya veremos. Pero en fin, a mí me alegra ver que parece ser que España está despertando, se está dando cuenta de la estafa a la que nos han sometido y espero que en las próximas elecciones pues haya un resultado más satisfactorio que en las anteriores.